la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Hola, Marcela, pues muy contenta por el triunfo de anoche. Bueno, sí. No, tú también eres futbolera, se me olvidaba. Muy emocionada por lo que viene para la ciudad también. ¿Qué se siente? No, la verdad es que sí da alegría que alguien más esté alegre, y hay mucha gente que está en el entorno que es sumamente santista, pero sí, yo creo que hay una serie de incidencias desde el punto de vista sociológico de un triunfo o de una derrota del equipo de casa. Sí, por supuesto, en el ánimo local, en la disposición seguramente que mucha gente tiene a la hora de hacer sus actividades. Y fíjate que sin pensarlo me da pie para justo el tema que quiero compartir hoy, que es el pie que se da con la pregunta que están planteando el auditorio. Porque al final todo es emocional, Marcela. O sea, al final los seres humanos tomamos decisiones sí a partir de una idea, sí a partir de un dato, sí a partir de una posición, pero finalmente desembocando en lo que esa idea, ese dato, repercute en mi vida y la emoción que me genera, ¿no? Hoy seguramente... En el mejor de los casos. Porque muchas veces es la emoción nada más, ni siquiera es el análisis de la repercusión de la decisión. Sí, a lo que me refiero es que aún cuando esos puntos de que es solo emocional, parte de una idea, pues, parte de un hecho y parte de la proyección ya emocional que tú hagas sobre lo que ese hecho provoca, bien o mal en tu vida, ¿no? Es que ahí es donde yo tengo mis dudas. Muchas de las veces ni siquiera se vislumbran las consecuencias de tus decisiones. Sí, probablemente en los momentos se me viene a la mente, digamos, más críticos, ¿no? En un momento de ira, por ejemplo, o en un momento de depresión profunda, sí, es cierto. Sí, creo que hay emociones extremas en los que se nubla por completo la toma de decisiones. O de una indiferencia total, que no te importa lo que le pase al de al lado, ni al que está a 400 kilómetros de ti, o sea, sí. y todos conformamos un país. Sí, en momentos así de críticos creo que puede llegar a ocurrir. Pero bueno, sí, creo que con lo que decías, hoy mucha gente estará de mejor humor y de mejor disposición en cosas en función de la emoción local y regional que se genera por el tema y bastante fútbol. Dañados. No, nada más por las emociones. Sí, aparte el horario no ayudó. Era 10 de mayo, no pienso en el horario. El partido fue muy tarde, entonces la celebración terminó tarde. A eso me refiero con el horario. El partido terminó tarde, los festejos seguían ya entrada la madrugada, además el contexto, quién era el rival y todo esto, ¿no? Y bueno, creo que así se toman muchas decisiones en función del contexto y la decisión y los entretejidos emocionales que ese contexto genera. Yo anoche pensaba, cuando regresaba a mi casa después de ver el partido, y había gente en las esquinas festejando con banderas. No, ayer no pude estar en el estadio. Lo vi a distancia, pero parte de mi equipo de trabajo que colaboramos con el equipo estuvieron en el estadio y la emoción era desbordada, la gente estaba desbordada. Y yo pensaba, ¿cuánto de esto influye el contexto? Es decir, ¿cuánto de esta emoción sería diferente si no hubiera sido contra el América? ¿Cuánta de esta emoción hubiera sido diferente si se hubiera quedado en 2 y no hubieran sido 4 los goles? Es decir, ¿cuántos elementos del contexto detonan finalmente la intensidad de la emoción? Y si nos trasladamos al asunto político, que es de lo que quiero hablar, de esto de llamado que hace el presidente Peña Nieto a dejarnos de vísceras y ponernos racionales a la hora de elegir el voto, pues cuánto del contexto ayuda o no para que eso suceda. Yo lo primero que pensaba cuando lo vi y que después Juan me comentaba que sería el tema que se abordaría esta mañana es, pues me extraña del presidente Peña Nieto, ¿no? O sea, como hace rato decía un radio escucha, pues sí, podríamos estar de acuerdo, pero creo que es la persona menos indicada, sobre todo considerando cómo llegó él mismo a la presidencia. Sobre todo llegando, yo recuerdo e intenté buscar en los archivos algunas de aquellas últimas encuestas, Marcela, cualitativas que leíamos antes de la elección, donde veías cosas como a la gente que manifestaba una intención de voto por el presidente Peña Nieto, luego le preguntaban cuáles eran las razones. ¿Y te acuerdas lo grande que era la barra que decía porque es guapo? Uh-huh. Sí, la mayoría. Sí. Entonces, me extraña que de alguien que en ese contexto llegó a la presidencia hoy venga a hacer un llamado para ponernos racionales, ¿no? Y me extraña porque además en el momento en el que se encuentra la campaña actual,
lo último que se va a dar es una decisión racional. Y eso no quiero decir, por eso para mí era bien importante. Yo creo que siempre hay un origen racional. Siempre en temas políticos va a haber una idea que te detone luego una serie de emociones, ¿no? Fíjate que recordaba, Juan, y justo encontré el 2 de febrero, aquí en este espacio platicamos de los tipos de emociones que mueven al voto, el tema del voto racional contra el voto emocional. Y decíamos en su momento, ya veremos cómo corre la campaña y si al final los elementos racionales que plantean dos candidatos, sobre todo, yo decía en aquel momento, tenemos como 3 escenarios particulares de los candidatos. Uno que va a apelar enteramente al elemento racional, que en aquel momento lo vislumbrábamos con José Antonio Meade, es decir, véanme, analícenme racionalmente y se darán cuenta que soy la mejor opción. Otro que va a apelar absolutamente al tono emocional, sí, sobre todo lo que tiene que ver con el hartazgo, con el coraje, sobre cómo se han venido haciendo las cosas en los últimos años, que es Andrés Manuel. Y decíamos también un Ricardo Anaya que en aquel momento previo al inicio de la campaña decíamos, no sabemos para dónde se va a ir, ¿no? Puede que también abone a un discurso racional en torno a su juventud, a su preparación, al tema de visión global que tiene, o puede que se suba al carro de la lucha emocional con Andrés Manuel. Pues se lo terminó subiendo al carro Andrés Manuel, ¿no? O sea, finalmente Andrés Manuel terminó jalando la carreta más fuerte y haciendo que Ricardo Anaya se suba a esa carreta. Hoy me parece que la campaña es enteramente emocional y que además en esa emocionalidad solo hay 2 equipos. A este punto yo lo veo, analizo las discusiones, veo las redes sociales, los grupos de redes en los que estamos, las conversaciones públicas, que también hay que decirlo, no son una muestra válida porque hay muchos otros tipos y tonos de conversación a los que no tenemos acceso directo. Pero por lo menos lo que alcanzo a ver, hay 2 emociones. ¿Eres pro Andrés Manuel o eres contra Andrés Manuel? Y me parece que ese es en términos de estrategia de comunicación, es un logro comunicativo de Andrés Manuel, porque al final sigue siendo tu figura el eje sobre el cual, o sea, estás a favor o en contra. No me parece del todo correcto en términos de cultura democrática. Me parece que generar el antagonismo es muy peligroso en un país como el nuestro, tan grande sobre todo y tan difícil de controlar los mensajes. Pero también es cierto que los otros se subieron y tan responsable es el que hizo la fiesta como los que fueron y los que han abonado finalmente a este discurso, ¿no? Me parece que en ese contexto pierde mucho sentido un llamado del presidente ahorita a un voto racional, porque también hay que decirlo. Llega tarde o no hizo lo necesario como para que realmente se fortaleciera la democracia durante estos 6 años y que el criterio no fuera porque está muy guapo o porque tiene la mejor sonrisa o porque retrata de lo mejor. No, a ver, creo que no solo él, porque también hay que decirlo, no solo él, el sistema político mexicano en los últimos 20 años. Pero es la cabeza del país. Sí, y queda muy sin sentido, ¿no? O sea, pongámonos racionales, entonces explique usted la Casa Blanca. O sea, pongámonos racionales, entonces abramos procesos judiciales con la estafa maestra. Pongámonos racionales y una serie de razones que entonces la gente dirá, ok, vamos a ponernos racionales. Evidentemente lo que ha ocurrido en la administración no tiene nada que ver con un proceso racional de toma de decisiones, ¿no? Insisto, desde el propio modo de cómo llegó él a la presidencia. O sea, si el voto hubiera sido racional, era Enrique Peña Nieto la persona más preparada para dirigir el rumbo de este país. De hecho, esa fue la respuesta que le dio Denise Dresser a través de un tuit, preguntando, ¿de verdad @EPN quiere que le hagamos una lista de las 64,000 razones para no votar por el PRI? Exacto. O sea, le salió el tiro por la culata. Claro, porque... Pero es que ahí está Ayotzinapa. O sea, no nada más está esta parte de la corrupción, y la estafa, y Odebrecht, y el socavón, y etcétera, etcétera. Está otra parte de la violencia, sí, que no está figurando demasiado. O sea, ¿no les parece a ustedes muy extraño que en medio de la campaña el tema de la violencia haya quedado tan soterrado? O sea, que no le entren verdaderamente al tema de la violencia. Sí, a mí me llama la atención, pero fíjate, Marcela, y es que en realidad no estamos discutiendo ningún tema estratégico del país. O sea, el debate no es
Hay una parte del discurso de Ricardo Anaya, una parte que me parece que es clave y con el cual estoy muy de acuerdo. En uno de los spots dice, se trata de dos visiones de país. Eso me parece que lo sintetiza muy bien. O sea, en este momento ya estamos en un punto donde se trata de dos visiones de país. Pero también me parece que esas dos visiones son como dos globos de colores así a la distancia que sí sabes que son distintos, pero en muchos elementos prácticos tampoco queda muy claro en qué son distintos. Son globos. Son globos, así finalmente, como a la distancia grande. O sea, independientemente del color. Exacto, si alcanzas a ver que uno es de un color y el otro contrasta, pero no te queda muy claro cuáles son las diferencias. Sí, yo estoy de acuerdo, se trata de dos visiones de país, pero tampoco nos han dejado ver específicamente cuáles son esas diferencias. ¿Para qué ha servido entonces el primer debate? ¿Para qué va a servir la comparecencia? Porque es una comparecencia de los candidatos sentados en las mesas de los medios de comunicación más poderosos. O sea, ¿de qué ha servido? A mí me parece que de exposición, nada más. O sea, para verlos más. Nada más. Para alimentar. Mira, piénsalo así, Marcelo Sayo. Pasó el primer debate. Están pasando los tercer grados. Y finalmente, las mesas de Milenio. Y finalmente, lo que se sigue alimentando es o eres pro AMLO o eres contra AMLO. Pero y sigo escuchando los mismos debates carentes de sustento, tanto en ellos como en nosotros. Es decir, uno que, por ejemplo, a mí me preocupa, hace rato escuchaba a Luis Fernando y yo estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? O sea, me parece muy irresponsable hablar del tema de Venezuela. O sea, yo soy de las que cree que no tiene sentido estar hablando de Venezuela por muchos contextos. Y se sigue hablando de Venezuela, pero al día de hoy nadie ha dicho claramente cuáles son los elementos comparativos en función de la realidad económica, de la realidad social, de la fortaleza institucional que en su momento tuvo Venezuela, que hoy tiene México. O sea, seguimos hablando de conceptos etéreos, seguimos hablando de populismo. ¿Populismo? Ayer Mint prometió una renta para las madres amas de casa. Eso aquí en China es populismo. Entonces, ¿qué es populismo? O sea, ¿quién realmente está representando estos como grandes fantasmas, grandes conceptos? Pero, ¿no? Es como si hubiéramos descubierto el populismo y no hemos sido populistas a través de todos los programas sociales. Este país se construyó a base del populismo. O sea, sin distinción de partido. Por supuesto, Juan, por supuesto. Sí. O sea, pero este país posrevolucionario, o sea, el México posrevolucionario es un México de instituciones populistas, por supuesto. Claro. Y entonces hoy nos da miedo hablar de populismo. O sea, pero si esas son las estructuras con las que creció este país. Seguimos el mismo discurso, la misma narrativa de robo poquito. Somos poquito populistas. No llegamos al extremo. Claro, pero tampoco alguien dice claramente qué es el extremo. Pues el extremo es la privatización, la expropiación, perdón. El extremo es el nacionalismo ultranza, donde las fronteras se cierran. Tal vez el extremo sea eso. Pero ¿no estamos muy orgullosos de la expropiación petrolera? No, bueno, es uno de los grandes logros postrevolucionarios, ¿no? Exacto. Entonces, ¿estamos o no a favor de la nacionalización de los bienes? ¿Queremos o no queremos que sean nuestros? O sea, creo que al final de cuentas, esta emocionalidad, a mí lo que me parece también es que está abonando. Perdóname, es que si no se me va la idea y sí me parece importante. Ha habido ejemplos en la historia moderna, lo que pasó con López Portillo y la nacionalización de la banca, que todavía los resabios de esas decisiones todavía se sienten, todavía flotan en el ambiente. Y entonces, pues eso, lo de la expropiación petrolera ya es parte de una historia que a lo mejor nosotros ni siquiera la vivimos, pero la asumimos como ejemplar, porque fue el pueblo el que se volcó, el que fue a dejar las joyas para que se completara lo que necesitábamos pagar. Es que tenemos que acordarnos que es tu circunstancia, lo decía Ortega y Gasset, eres tú y tus circunstancias, es México y su circunstancia. Sí, y a mí me parece que las circunstancias de este momento, que hace rato también decía Luis Fernando, y me parece bien atinado lo que dijo, está resultando muy interesante de analizar cómo la figura, por ejemplo, de Andrés Manuel logra unir extremos, ¿no? Porque las encuestas te dicen, hay dos grandes barras donde tiene una preferencia de voto,
la gente con mayor grado de estudios y la gente con menor grado de estudios. Entonces, ahí hay un elemento transversal, emocional, que está logrando unir a cierta parte de la población. Y por otro lado, en su contraparte, el discurso anti eso. Pero a lo que quiero llegar es, anti eso no es un antiargumento, es una antiemoción. O sea que al final de cuentas tampoco se logró llevar nunca la campaña a un plano racional, ¿no? ¿Por qué? Porque las circunstancias del país eran un caldo de cultivo, digamos, más adecuado para que la campaña se llevara absolutamente en términos emocionales. Probablemente, y esto ha quedado claro, pero en muchísimos países, ¿no? Candidatos que son excelentes estadistas, candidatos que son excelentes políticos, y yo lo veo incluso localmente y en algunas realidades locales del país. Hace poco pensaba sobre algunos candidatos y tengo que decirlo, ¿no? Pensaba, es un buen político. Lástima que su circunstancia es ser, por ejemplo, candidato del PRI en un momento donde las grandes mayorías no quieren saber nada del PRI, ¿no? Oye, Diana, pero creo que también está sucediendo algo bien interesante. México es un país de moda, ¿sí? De modas. O sea, está de moda que la clase intelectual tenga una corriente ideológica, ¿sí? Porque son los de avanzada, porque son los distintos, digo, como en su momento los izquierdosos posrevolucionarios, ¿no? Los artistas, los intelectuales, que eran como una élite también, que gozaba de mucho prestigio porque eran los creadores. Uh-huh. Creo que estamos viviendo exactamente lo mismo. Hay una moda, uno pertenezco a esta clase de gente pensante, llena de títulos, llena de experiencias en el exterior, que sabe, que entiende, que no es como los otros, que son de otros partidos. ¿Anticonservadores? Tal vez. Posiblemente. Tal vez. Lo que me llevo para reflexionar es si es un asunto de moda, porque históricamente la clase artística, la clase creadora, normalmente tiende ideológicamente a ser más progresista, por ejemplo, ¿no? La pregunta de fondo, y aquí hay algo bien interesante, ¿es Andrés Manuel lo que representa todo eso? O sea, incluso para esa gente. O sea, yo entiendo que la clase elite intelectual, académica, artística, suele ser, pero no nada más en México, o sea, mundialmente suele tender hacia la izquierda, al progresismo, y eso me parece, o sea, está bien. Pero la pregunta es, ¿y Andrés Manuel representa eso? Y creo que hemos estado en un plano tan racional del debate que ya no lo sabemos. O sea, porque yo te daría una pregunta. ¿Qué hace Andrés Manuel al lado del Partido Encuentro Social? Ya. Por ejemplo, si es tan progresista, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, ahí va la campaña y ya compartiremos más elementos. Siempre un gusto tenerte aquí. Diana Torres estuvo con nosotros. 8:47, sí, tiempo de pausa.